Celebración de fe, encuentro de amor, el hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Dónde se da este encuentro? Presentamos Misterio de Fe. Escúchanos y conoce más sobre las expresiones de nuestra fe creída y celebrada en la liturgia. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Queridos hermanos, sean bienvenidos a una transmisión más de estos cursos litúrgicos que estamos transmitiendo a través de nuestro canal Misterio de Fe, al cual le invitamos a suscribirse y a activar la campana de notificaciones si aún no lo han hecho. Recuerden que semana tras semana tratamos de subir nuevo material para ayudarles a ustedes a formarse en este campo específico. De igual manera, si no lo han hecho, les invitamos a darse una vuelta por nuestras otras dos plataformas. Tenemos el canal de YouTube Santo de Ser, donde estamos transmitiendo nuestras catequesis espirituales, y nuestro canal Creo, Señor, Yo Creo, donde encontrará un rico contenido de corte doctrinal apologético. También pueden visitar nuestra fanpage en Facebook, @WalterFajardo20, y darle like. De toda esta información, usted encontrará las referencias y los enlaces en la descripción de este video. Vamos pues a comenzar nuestra formación del día de hoy poniéndonos en la presencia de nuestro buen Dios. In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancto. Amén. Señor Dios nuestro, te bendecimos, te alabamos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias porque nos permites una vez más poder reunirnos para vivir este momento de formación. Que las luces de tu Santo Espíritu nunca nos falten, que por el contrario, con su auxilio, con su ayuda, tengamos la capacidad de discernir todo lo que acá se nos enseña, que pueda ser de utilidad para nuestra vida de fe, nuestra vida cristiana. Que los ruegos de nuestra dulce Madre, Reina y Señora, la siempre Virgen María, la de los santos, de los ángeles, nos alcancen siempre las gracias que de ti necesitamos para nuestra salvación eterna. Auxílianos en todo, Señor, y permítenos, con tu gracia, convertir nuestra vida en una entera alabanza para ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Ave Maria Purissima, sine labе concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a continuar hablando sobre el tema de la música sacra. En la sesión pasada hemos hecho un análisis a la luz de este documento conciliar del Vaticano II sobre la Sagrada Liturgia, la Sacrosanctum Concilium, los distintos numerales que en este texto se abordan sobre la cuestión de la música. Y hablamos de temas variados dentro de esa sesión, en la que mencionamos también el órgano de tubos, algunas cuestiones sobre los instrumentos que hoy esperamos matizar más, y sobre las conferencias episcopales, cómo deben formar las comisiones de música, etc. Hoy vamos a centrarnos en lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que toca este tema brevemente en unos cuantos numerales. Vamos a encontrar estos numerales a partir del 1156 al 1158. Entonces ahí vamos a encontrar el contenido que comparte el Catecismo. Pero este contenido, en vez de leerlo literalmente como está ahí en el Catecismo, que ustedes lo pueden hacer perfectamente y les dejaremos un enlace también en la descripción del programa,
vamos a reflexionarlo a la luz de un documento que sacó la Oficina para las Celebraciones Litúrgicas del Sumo Pontífice, que se encarga de estos aspectos y que va a hablar sobre estos numerales. Entonces, dice el texto: desde tiempo inmemorial, el canto y la música bella han proporcionado una conexión con las alturas y las profundidades de la emoción humana. No obstante, estos sean formativos en la liturgia, su propósito más elevado es el dar gloria a Dios en el culto, que inevitablemente eclipsa su noble pero limitado destino de satisfacer el deseo primario de una puesta en escena brillante. Dado que sobre todo está orientada hacia Dios, la tradición musical de la Iglesia Universal constituye un tesoro de valor inestimable que sobresale entre las demás expresiones artísticas, principalmente porque el canto sagrado, unido a las palabras, constituye una parte necesaria o integral de la liturgia solemne. Esto no lo olvidemos. También lo toca la Sacrosanctum Concilium, numeral 112. Es un tesoro el canto en la iglesia. Forma parte integral el canto en la liturgia, aunque los instrumentos no necesariamente formen parte integral, pero sí el canto, porque desde el nacimiento de la iglesia las comunidades primitivas han unido sus voces de forma armónica para elevar sus oraciones a Dios, para solicitar su ayuda, para manifestar sus ruegos al Señor. Entonces, esto es importante que lo notemos, que dentro de la iglesia, dentro de la liturgia, el canto tiene este fin: elevar nuestras voces a Dios y glorificarle. Entonces el canto no está con un sentido de entretenimiento, ni tiene tampoco por ser de forma directa una escuela de la transmisión de la fe, aunque de suyo dentro de la liturgia logre serlo, pero no es su fin primario, aunque comunique belleza en cuanto a la teología, en cuanto a la liturgia, pero el fin primario que tiene el canto en las celebraciones litúrgicas de índole diversa es glorificar a Dios. Según la tradición de la antigua alianza, no solo los salmos y los himnos son fundamentales en la liturgia judía y cristiana, sino también la diversidad musical y los registros simbólicos de los varios instrumentos musicales que vamos a encontrar en la Sagrada Escritura. Desde una perspectiva moderna, es difícil establecer cuáles son todos los instrumentos que se utilizaron. Sin embargo, un sentido de su sinfonía puede ser asimilado gracias a nuestro aprecio por la versatilidad de un órgano de tubos que anuncia tan hábilmente las atmósferas distintivas del año litúrgico. No debemos perder de vista el llamado que hace la Sacrosanctum Concilium número 120 a este respecto, sobre el aprecio en particular que debe recibir el órgano de tubos, aun cuando otros instrumentos están permitidos en la liturgia, sobre la base de que sean apropiados para el uso sagrado. Vamos tomando aquí ya ideas para el tema siguiente que vamos a desarrollar en esta misma sesión, sobre los instrumentos, sobre los instrumentos musicales que son aptos o no. Sí, aquí está una idea, sí puede haber la participación de otros instrumentos, pero no todos son apropiados para el uso sagrado, se nos está diciendo acá. Las distintas atmósferas expresadas por los diferentes géneros de los instrumentos musicales en la liturgia del Antiguo Testamento son indicados según sus rangos. Entre los instrumentos de cuerda fueron la lira y la cítara o quinor, los que se oyeron en el templo durante las fiestas, así como en los banquetes, tal como se indica en el primer libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 16, y en el libro del profeta Isaías, capítulo 5, versículo 12. Entonces hay una primacía, en primer lugar, de la lira
y de la cítara para la acción cultural, para alguna ceremonia del culto a Dios que se hacía en el templo. Estos instrumentos que tienen sonidos dulces, que tienen sonidos que no son estridentes, acompañaron algunas ceremonias litúrgicas. Más aún, nos cuenta la Escritura, era el mismo instrumento, la cítara, utilizado por el rey David para confortar en aquel entonces al rey Saúl, como se indica en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 23. También el nebel o arpa, que se tocaba con frecuencia junto con la lira, como se sugiere en el Salmo 108, era otro de los instrumentos que se utilizaban para el servicio litúrgico. El nebel de 10 cuerdas, que se encuentra en el Salmo 144, puede ser comparable a una cítara y muy diferente a un laúd. Entre los instrumentos de viento estaban la trompeta, que aparece en el libro de los Números, en el capítulo 10, que se utilizaba para las fiestas y otras ceremonias importantes, las famosas trompetas de plata, ¿verdad? Para anunciar al pueblo grandes acontecimientos o fechas importantes, festividades muy importantes para el pueblo. También figuran entre instrumentos de viento la flauta, que figura en el grupo de instrumentos que aparece en el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 5. También el alil o tubo de caña, el tubito de caña, que se utilizó para simbolizar el dolor en el libro del profeta Jeremías 48:36 y para proclamar la alegría en el primer libro de Reyes 1:40. No estuvieron menos presentes los instrumentos de percusión, como los platillos, ¿verdad? Con platillos, con tambores y cítara, ahí que aparecen en el Salmo 150, se acordarán de ese salmo. Y los cascabeles que aparecen presentes en las vestiduras del sumo sacerdote, de Aarón, en Éxodo 28, 33, 35. Esto lo estamos haciendo notar a la luz de la Escritura para que ustedes comprendan que ya desde el Antiguo Testamento había una diversificación en los instrumentos que se usaban para el servicio cultural, pero que tenían un recto fin, un recto orden, y no era simple y sencillamente un conglomerado de instrumentos tocadas a la loca que sonaran ahí fuerte, estrepitosamente, como para decir, aquí está Dios. No. Todos tenían su función, su momento, su lugar adecuado para ser tocados, aunque fuesen todos tocados en honor a Dios. Tenían su momento y su significado particular. Pero sí hay una riqueza de diversidad en cuanto a los instrumentos que se utilizaban. Esto mismo dará pie para el posterior desarrollo en esta temática de los instrumentos que la Iglesia Católica experimentará en este campo de la música. Los tesoros de la liturgia infunden vida cuando son celebrados y dignifican el canto y la música del culto. El acto mismo del intercambio entre nosotros y Dios actualiza el lugar donde habita Dios y en el que los seres humanos son tocados por la vida misma de Dios. Y esa morada de Dios, donde se da esa relación de hombre, se encuentra en la liturgia. Ahí es donde el hombre y Dios se encuentran de una forma más excelente y donde toca el hombre, donde se encuentra el hombre con Dios. La liturgia no es un mero símbolo del misterio divino o un símbolo o un mero símbolo de la verdad de la revelación católica. No se trata de un mero símbolo. Al contrario, es ese lugar de encuentro, ese espacio donde Dios y el hombre se relacionan de forma íntima. Se hace presente ante nosotros en y a través de la celebración litúrgica, esta acción divina de Dios en favor del hombre. Estos componentes esenciales de la liturgia nos demuestran que nuestras celebraciones no pueden ser limitadas a lo que sentimos o a un imperativo emocional para sentirnos bien por lo que celebramos o como lo celebramos. No importa. Lo importante es que estos aspectos sean en el modo en que dirigimos un mensaje a Dios. La liturgia debe comunicar
el significado de la iglesia y al mismo tiempo su significado entre los participantes, que a su vez son alimentados por el Espíritu y la verdad. ¿Están escuchando? Creo que esta frase es sumamente importante. Nuestras celebraciones no pueden ser limitadas a lo que nosotros sentimos o al imperativo emocional para sentirnos bien por lo que celebramos. Lo que mucha gente dice hoy en día es que, ay, no, yo no voy a esa parroquia porque ahí la misa es aburrida, porque es que ahí cantan en latín y eso yo no lo entiendo. Ay, porque eso, ahí solo es el órgano lo que tocan. Y entonces, no, yo quiero sentir la alegría de la presencia del Señor. Entonces, yo quiero cantos alegres, quiero bailar, quiero aplaudir. No, hermanos. La liturgia no está llamada a ajustarse a este imperativo emocional que yo tengo en mí, ni tampoco debe estar limitada a lo que yo sienta. No, ni siquiera este es un factor determinante en nuestras celebraciones litúrgicas, la parte emocional del sacerdote. Cuando si el padre anda alegre, entonces tiene ganas de que suenen instrumentos musicales estilo rock, entonces metamos rock porque el padre anda alegre, y cuando ande triste el padre quiere que solo esté usándose el órgano. No, ni siquiera los sentimientos del sacerdote, que en el altar va a actuar in persona Christi, pueden tenerse aquí en consideración para poder darle pautas a la liturgia, porque la pauta en la liturgia la da la iglesia con el Espíritu Santo y la verdad que en ella se transmite y la fe que se profesa y en ella se celebra. Eso es lo que da la pauta en la liturgia, no los sentimientos. Y cuando nosotros vamos buscando el sentimiento es algo mutable, que cambia, que varía, que tiene una dependencia circunstancial. Y entonces, como puedo estar alegre hoy, puedo estar triste mañana. Y por eso es que esto es un problema cuando metemos la parte sentimental dentro de la liturgia de nuestras iglesias. Y es lo que pasa con los cultos protestantes, los cultos de los hermanos separados de las iglesias, de estas sectas heréticas, mejor dicho. Eso es lo que pasa. Es un culto basado en los sentimientos. Y entonces aquellas lágrimas y que tírate al suelo, que el Espíritu de Dios te toca, que Dios te sana, que Dios te libera. Y aquellas canciones de Adrián Romero y de todos estos artistas, compositores de las músicas protestantes que están ahí y que lo que evocan es el sentimiento en las personas y lo que quieren es la emoción, como que sentir algo en mi psique en cuanto al sentimiento que yo puedo experimentar equivale a sentir la presencia de Dios. Eso es lo que están diciendo ellos. Y por ende sí, ¿qué es lo que pasa con estos hermanos? Que si no sienten algo en determinado servicio de culto, en determinada iglesia, dicen, no, ahí no estuvo Dios, no, ahí no está Dios, yo me voy buscando una iglesia donde yo sienta que Dios está ahí. Entonces basan su fe en el sentimiento y a partir de la experiencia subjetiva emocional, esa experiencia la convierten en una medida, en un indicador, en un juez de la presencia de Dios en X o Y lugar. Y entonces hacen basar su fe en esos sentimientos, en esas emociones, y cuando dejan de sentir en una iglesia empiezan un peregrinaje por distintas sectas buscando recuperar esa misma experiencia sentimental de Dios. No. Mi fe, queridos hermanos, como le enseña la Santa Madre Iglesia en el Catecismo y como la predicó Jesucristo, no es una fe que se basa en los sentimientos, los incluye, los presupone, pero no se basa en ellos. No se basa en ellos, mi fe se basa en la verdad. Yo creo en Jesucristo, creo porque sé que Él es la verdad. Hay una revelación objetiva. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo simplemente yo soy la alegría, yo soy la tristeza, yo soy el gozo, yo soy la emoción. No, Jesús hizo residir su mensaje evangélico en la verdad. Somos salvos por creer en la verdad. Vayan a leer 2 Tesalonicenses capítulo 2, donde precisamente el demonio se gana la alma, las roba de la iglesia, por creer en la mentira en vez de la verdad que le hubiera salvado, dice la Escritura. Entonces, lo que nos salva es la verdad. Si yo estoy con el corazón roto porque se murió mi padre, mi madre, o quién sabe quién, un familiar, esa emoción de tristeza, a pesar de que la tenga, yo no voy a dudar que Dios me ama, que Dios es mi Padre, que este hermano va a resucitar. No lo dudo por la fe, porque mi fe no es emocional. Pero cuando mi fe es emocional y me pasan estas circunstancias, es donde escuchamos preguntas de personas que dicen, ¿dónde estaba Dios cuando se murió mi padre? ¿Dónde estaba Dios cuando me pasó esta desgracia? ¿Por qué es que me hizo pasar este dolor y yo me sentía que me moría? Todo es emocional. Piensan que Dios no estuvo ahí porque se sintieron tristes.
como que Jesús hubiera prometido en el Evangelio, el que me siga a mí jamás tendrá tristeza en esta vida. No. Él prometió la alegría eterna, la bienaventuranza eterna, que vendrá después de la resurrección. Pero en esta vida nos ha invitado al que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, abrace su cruz y sígame. Entonces, aquí tenemos un grave problema en la iglesia en este aspecto. Cuando queremos en nuestra liturgia hacer que predominen nuestras emociones, nuestros sentimientos, el imperativo emocional que tenemos, y que sea eso lo que dé la pauta a la celebración. No, queridos hermanos, nuestras celebraciones litúrgicas no son para que usted llore, para que usted se emocione, para que usted grite, para que usted baile. Son para dar gloria a Dios. Y la música y los instrumentos en la iglesia y en la liturgia tienen esa finalidad. La glorificación de Dios, el embellecimiento y solemnización de nuestras diversas celebraciones. Así que no anden inventando el abuelada, como decimos los nicaragüenses. No estén diciendo cosas que nada que ver. La fidelidad a lo que parece una relación distante en la liturgia será una percepción temporal si las personas se adaptan a la lengua sagrada de la misa. No se debe subestimar a la gente implicada, que debe reconocerla, y con el tiempo crecerá el amor por los textos a medida que se conozcan cada vez más. La lengua sagrada de la misa, que sobre todo es el latín. Qué hermoso es poder cantar en latín, conocer la lengua latina, amar esta lengua de la que hablaremos también en estos cursos de liturgia. Qué hermoso y conocer los riquísimos textos que están escritos y codificados en esta lengua a lo largo de los siglos en la historia de la iglesia, y que recogen también una tradición, una teología, una doctrina, una experiencia de Dios increíblemente bella. Pero para que esto lo podamos gozar, que es parte de nuestro patrimonio, nuestro tesoro en la iglesia, debemos conocer los textos, debemos analizarlos, estudiarlos, buscarlos como fieles y leerlos. Escuché el Adoro te devote. Qué bonito si hay aquellas voces cantando, pero no entiendo lo que dice. Bueno, busque el texto, el Adoro te devote, y busque ahí su traducción y va a ver qué hermoso es ese texto eucarístico. Cuando se canta es maravilloso, y una vez que usted ha leído el texto en su lengua propia, va a darse cuenta que aquella riqueza que se está entonando en el latín es una riqueza que trasciende al sentimiento, trasciende a la emoción, y que a usted le transporta cuando lo escucha y vuelve a su memoria la letra, le transportan a la adoración de Dios, le llevan a adorarle en espíritu y en verdad. Un ejemplo. Son 3 los criterios que se deben tener presente para el canto y la música a fin de desarrollar su potencial. 3 los criterios. Estos se toman de exactamente el Catecismo de la Iglesia, el numeral 1157. La belleza expresiva de la oración, la participación unánime de la asamblea en los momentos previstos y el carácter solemne de la celebración. Esos son los 3 criterios que se deben tener presentes para el canto y la música en la liturgia, y que pueda permitir que el canto y la música desarrollen su potencial, que pueda expresar el canto la belleza de la oración cristiana, la belleza de la oración. Suba nuestra oración a ti como el incienso de la tarde, que aquello sea una experiencia bella, una experiencia de Dios, que la gente pueda participar, que sean cantos a través de la formación en la parroquia, que permita al pueblo responder en la misa, cantando, que permita al pueblo a través de los distintos cánticos vivir los diferentes momentos de la liturgia de la palabra, la liturgia eucarística, vivir el momento de la comunión, etcétera, y que ayuden a solemnizar la celebración, a darle un carácter solemne. Hombre, si están tocando instrumentos al estilo de bachata o de merengue, lo que se nos viene a la mente y al sentimiento, nosotros sobre todo como latinos, es que estamos en una fiesta, en un alboroto mundano, profano, no que estamos en misa. Entonces, ese tipo de ritmos no solemnizan la liturgia, sino que dispersan la mente y los corazones de los que están participando, de los presentes, y los hacen trasladarse en su corazón y en su mente a espacios mundanos y no a la vivencia litúrgica que se está desarrollando en ese templo. La liturgia delinea y crea relaciones. Las relaciones necesitan perseverar, y dentro de ellas pueden haber equívocos.
La liturgia es el lugar de encuentro donde Dios muestra la profundidad de la alianza de su amor, por lo que los hombres caídos pueden levantarse sobre las alas de la oración. Miren qué hermosa esta frase. Los hombres caídos pueden levantarse sobre las alas de la oración en la liturgia. Yo me siento rescatado por Dios y experimento la misericordia de Dios en la Sagrada Liturgia, en las distintas celebraciones, cada celebración de sacramento, el sacramento de la reconciliación, me ayuda a levantarme sobre las alas de la oración hacia ese Dios que me ama, que me ha liberado de mi pecado, de mi error, de mi pasado y me ayuda a sanar y a sentirme hijo suyo, amado, liberado. En la liturgia, Dios se encuentra con el ántropos, el hombre, el ántropos, en una tierra santa. La liturgia es ese espacio, esa tierra santa donde se da este encuentro de amor. Por eso, foméntese con empeño el canto religioso popular, de modo que los ejercicios piadosos, como el Via Cruz y el Rosario, y sagrados, en las mismas acciones litúrgicas, conforme a las normas de la Iglesia, resuenen las voces de los fieles. Qué bonito. Y los cantos ayudan también a vivir estos distintos actos de piedad y nos ayudan a sentirnos iglesia, pero todo conforme a las normas de la Iglesia. Sacrosanctum Concilium número 118, numeral 1158 del Catecismo de la Iglesia Católica. Por lo tanto, nuestro servicio a la liturgia, en la celebración litúrgica, no tiene previsto añadir nuestros gustos personales y nuestras opciones particulares por delante de lo que la Iglesia ha transmitido hasta nosotros, que es el problema que vemos con muchos coros, que lo que prima son sus estilos musicales, son sus gustos personales, que si le quiero dar un matiz aquí como de rock, de salsa, de merengue, yo no sé de qué, que si quiero tocar la batería, que si quiero tocar... Está predominando muchas veces en nuestros coros el gusto personal, esas opciones particulares, en vez de lo que la Iglesia nos ha transmitido hasta nosotros, que la liturgia junto con el canto y la música deben ser un espacio adecuado para que el hombre se encuentre con Dios y que el hombre tenga experiencia de un Dios que se ha revelado y se ha quedado presente en la hostia por amor a nosotros, y no como simple cueva de entretenimiento, circo o teatro mundano. Si usted quiere lucir sus talentos musicales, perfecto, pero busque un mejor lugar donde usted lo pueda realizar. Una plaza, un parque, no sé, una reunión familiar, excelente. Ahí muestre sus talentos al gusto y antojo que usted quiera. Pero en la iglesia, acomódese a las normas para que usted pueda transmitir este fin que la iglesia tiene con el canto y la música, la belleza de la adoración a Dios, la belleza de la relación del hombre con Dios y esa glorificación que se busca, esa glorificación a Dios que se busca a través del canto y la música sacra. La auténtica participación litúrgica celebrará verdades que trascienden el tiempo y el espacio, ya que el Espíritu Santo guía a los fieles cristianos hacia la verdad completa y hace que la palabra de Cristo habite en nosotros con toda su abundancia. Y la iglesia perpetúa y transmite todo lo que es ella misma y todo lo que cree, aun cuando ofrece las oraciones de todos los fieles a Dios por medio de Cristo y con el poder del Espíritu Santo. Sacrosanctum Concilium 33 y también el documento Liturgiam Authenticam, numeral 19. Entonces, esto tengámoslo presente. La iglesia busca no transmitirnos a mí los gustos personales del párroco o del cantante tal, que si le gusta más la bachata o que si le gusta más el merengue. No nos interesa eso. No te interesa. A nosotros como fieles no nos interesa si al padre le gusta este tipo de música o aquel género musical. No nos interesa. Porque si yo voy a la iglesia no es para darme cuenta del gusto musical del cura. Voy para que se me transmita la verdad de Cristo, la divina revelación de Cristo. ¿Por qué? Aquí se está diciendo, la iglesia en su liturgia celebrará verdades que trascienden tiempo y espacio. Y los gustos musicales, con los géneros en los que estamos ahí viviendo y transmitiendo a veces en la liturgia, lo que estamos haciendo es transmitir una moda. Y la moda es pasajera. La moda no trasciende ni el tiempo, ni trasciende el espacio. Pertenece a una generación, pertenece a un tiempo X.
Y ya con el pasar del tiempo, esa moda muere, esa moda se acaba y habrá resurgimiento de inclinaciones modísticas parecidas a una moda pasada, pero que no van a ser la misma moda, aunque sea una tendencia parecida. Las modas no trascienden tiempo ni espacio. La liturgia sí, la verdad sí, la que se nos debe comunicar. Por eso debemos ajustarnos en la liturgia, aunque sea en la música y en el canto, también a la verdad y no a los gustos personales o particulares de cualquiera de los miembros que compongan el coro. Muy bien. Entonces, hasta ahí terminaremos este documento de la Oficina para las Celebraciones Litúrgicas del Sumo Pontífice, donde comentábamos los numerales del Catecismo de la Iglesia Católica del 1156 al 1158 que versan sobre el tema de la música y el canto. Ahora vamos a aterrizar en una pregunta que muchas veces nos hacen a nosotros cuando impartimos formaciones. ¿Se puede usar cualquier instrumento musical en la misa? ¿Es válido, es legítimo? ¿Qué dice la Iglesia al respecto? Pues eso es lo que vamos a contestar ahorita. Para ello, nos vamos a basar en un documento que está en la página de Infocatólica, ¿no? Ahí les voy a dejar también el enlace para que ustedes lo vuelvan a releer al final y puedan nutrirse más de estos contenidos. Uno de los temas más debatidos entre quienes ejercen el ministerio del canto y la música en las iglesias es qué instrumentos musicales se pueden usar y cuáles no. Para entender bien el tema es necesario tener en cuenta lo siguiente. Tres cositas principales. Una, el aspecto histórico. La primera que tenemos que considerar. ¿Cómo celebraba la liturgia la iglesia primitiva? Y cómo fue evolucionando la misma, especialmente para los que somos de rito romano, cosa que ya hemos hecho aquí, ¿verdad? En la parte del aspecto histórico, ya lo hemos tocado con el libro del cardenal Joseph Ratzinger, Introducción al Espíritu de la Liturgia, donde hicimos todo ese desarrollo histórico. El segundo aspecto, después del histórico, es el magisterial, aspecto magisterial, es decir, ¿qué nos enseña la Iglesia sobre este tema concreto? A ver, ¿qué dicen los papas? ¿Qué dicen los documentos magisteriales? Por ejemplo, el concilio, etcétera. Y por último, el tercer aspecto será el aspecto pastoral práctico. Pastoral práctico. Es decir, cómo podemos en lugares, regiones, comunidades concretas de cada diócesis, de cada provincia, intentar llevar a la práctica lo que nos enseña el magisterio de la Iglesia, es decir, la adaptación de estas normas, de estas enseñanzas, de esta historia a una región concreta, a una zona, a una realidad particular. Esos tres elementos son histórico, magisterial y pastoral práctico, para que los tengamos siempre presentes. Dejando de lado la profundización histórica que ya hicimos, ¿verdad? Señalamos un dato evidente. Al principio fue el canto a capela lo que existió y que ya lo hemos recalcado un sinnúmero de veces. Eso fue lo que existió al principio en la iglesia, el canto a voces. Eso significa a capela, voces, así sin instrumentos. La música instrumental, admitida en algunos ritos de la liturgia judía, en algunos ritos, no en todos, como ya hemos aclarado, y presente en algunos salmos del Antiguo Testamento, no estuvo presente en la liturgia en los primeros siglos de la iglesia. Todos los primeros siglos, como ya vimos en ese recorrido histórico que hicimos, estuvo ausente el uso de cualquier instrumento en la liturgia. ¿Por qué? Entrando en consonancia con la práctica actual en la iglesia oriental y en las iglesias ortodoxa, porque se consideraba que el único instrumento redimido por Cristo y por tanto apto para la liturgia era el ser humano. El ser humano ha sido redimido por Cristo. Y entonces, como el ser humano ha sido redimido por él, las cuerdas vocales que con el paso del aire emiten distintos sonidos, pueden armonizarse, se convierten en instrumento adecuado para la liturgia cristiana. Entonces, por esa razón, el único instrumento redimido por Cristo era el hombre. Era así comprendido en la iglesia primitiva y es actualmente admitido y comprendido así, aún hoy en día, en la iglesia oriental y en las iglesias ortodoxas. Ese dato no se debe perder de vista, de tal modo que podemos afirmar que la liturgia católica es incompleta sin canto.
pero no es incompleta sin instrumentos musicales, porque en su origen la liturgia no constaba con ello. Entonces la liturgia siempre es liturgia, aunque no haya instrumento, querido hermano. Una misa siempre es la misa, aunque no haya coro, porque el sacerdote la celebra y puede cantar las oraciones, el pueblo puede responder cantando, el canto forma parte integral de la liturgia, pero no es un requisito indispensable. Otra conclusión que emana de aquí es que los instrumentos están al servicio del canto y la letra, y no al revés. Todo instrumento en la liturgia acompaña las voces de los cantantes, acompaña, ayuda a que la letra que está contenida en estos hermosos cánticos que se hacen a capela puedan ser transmitidas en armonía con los sonidos que estos instrumentos emiten. ¿Cuál es el problema que encontramos en nuestras parroquias? Que es todo lo contrario. Pareciera más bien que el canto y la letra de los cantos están al servicio de los instrumentos. Y nos encontramos coros en las parroquias con grandes bocinas, que suena aquella batería, aquella guitarra, aquel pandero, y las voces y el contenido del canto casi no se percibe, sino un ruido estridente, una bulla, y pensamos que con esa bulla ya está. Como esos templos evangélicos, si es que se pueden llamar templos, esos lugares de oración que están en muchos lugares, en muchas esquinas, ahí en una cochera, en un garaje, es aquella batería, aquel ruido, aquella cosa que se escucha a las 3, 4 cuadras, ni siquiera se escucha qué están cantando, sino solo la bulla, y aquello en vez de ser algo agradable, se convierte en algo desagradable. Los cultos protestantes en ese sentido son desagradables. Cualquier persona con el mínimo de gusto musical no se va a sentir a gusto en esos cultos protestantes, y mucho menos se va a sentir a gusto en su propia iglesia, la Iglesia Católica, si esto mismo permitimos que acontezca en nuestras parroquias, y ya está aconteciendo y ya acontece en muchos lugares. Suenan más los instrumentos que las voces y ni se escucha ni se entiende bien lo que están cantando los hermanos del coro. ¿Qué dice el magisterio entonces? Vámonos al segundo aspecto, al aspecto magisterial, porque ya el histórico lo dejamos de un lado porque hicimos un amplio recorrido sobre él. El magisterial ya lo hemos introducido bastante y hemos hecho algunas connotaciones que hemos sacado a luz a través de documentos conciliares y pontificios, pero aquí aterricemos un poco más. En cuanto a la cuestión magisterial, sería preciso hacer un recorrido por todo el magisterio de los papas del siglo XX para que podamos ubicarnos sobre todo en nuestra época, ¿verdad? Nuestra época actual, y de los textos conciliares y de los dicasterios de la curia romana para tener una visión completa. Todos los documentos se pueden encontrar hoy en internet para su lectura serena y desapasionada. Sacrosanctum Concilium, Catecismo de la Iglesia, Musicam Sacram, Musicae Sacrae, hay varios textos que ustedes pueden consultar. Aparecida también va a tocar una parte en cuanto a la liturgia y la cultura. Pueden tocar todos esos documentos, los pueden buscar en internet, fácilmente los encuentran y los leen completo. Antes de ingresar en el desarrollo de este apartado, es necesario hacer una pregunta, dice aquel autor, más que retórica. ¿Estamos dispuestos a escuchar con corazón humilde y obediente lo que enseña la Iglesia? ¿O nuestros gustos e incluso nuestras ideologías prevalecen sobre la palabra del magisterio? Aquí se trata de humildad. Para aprender se necesita humildad. Y un problema que he encontrado con algunos coros es la necedad, que es contraria a la humildad. Aquella necedad, aquella insistencia de cerrarse, de obcecar el pensamiento respecto a lo que enseña la iglesia. La iglesia enseña una cosa. Sí, la iglesia enseña eso, pero es que aquí lo hemos hecho siempre así. Porque lo han hecho así porque no tenían formación, porque estaban mal, una mala costumbre, entonces hay que corregirla. Pero yo no me puedo quedar en el que siempre lo he hecho así, o aquí la costumbre de esta manera. Si no hay formación, si no entendemos y no superamos esa mentalidad, no vamos a crecer y no vamos a hacer lo que a Dios agrada, sino que siempre se impondrá el gusto particular. Y esta pregunta vale tanto para los músicos de orientación más tradicional que piensan que solo el órgano es legítimo usar, como para los de un enfoque más renovador, que piensan que hay que meter baterías y guitarras eléctricas para que sea un culto agradable a Dios. Algunas veces se da un diálogo de sordos, que no pocas veces acaba en acaloradas disputas y hasta descalificaciones personales, donde hay rencillas, ataques
y hasta el cura sale golpeado a veces en estas cosas. Ha sucedido, hermano. ¿Qué dice al respecto el magisterio del Concilio Vaticano II? ¿Qué instrumentos se pueden tocar? Ya le hemos leído la Sacrosantum Concilio, el numeral 120, pero lo traemos aquí a colación, por eso vamos a releer solo este numeral para tener presente esto. Téngase en gran estima en la Iglesia Latina el órgano de tubos como instrumento musical tradicional de nuestra Iglesia, cuyo sonido puede aportar un esplendor notable a las ceremonias eclesiásticas y levantar poderosamente las almas hacia Dios y hacia las realidades celestiales. En el culto divino se pueden admitir otros instrumentos, a juicio y consentimiento de la autoridad eclesiástica territorial competente a tenor de los artículos 22, parágrafo 2, 37 y 40, que ya hemos leído también en la sesión pasada, siempre que sean aptos o puedan adaptarse al uso sagrado. Este es como el requisito indispensable para que cualquier otro instrumento encuentre cabida en la liturgia. Que sean aptos o puedan adaptarse al uso sagrado. Si no es apto y no se puede adaptar al uso sagrado, a la porra. Ese instrumento aquí no tiene cabida. Que convengan a la dignidad del templo. El templo es un espacio de oración, de silencio, del Calvario, como lo vamos a ver cuando toquemos la parte de las estructuras de las iglesias. Yo no puedo admitir que una batería como la música rock o una guitarra eléctrica se toquen en el coro, porque no es apropiado para la dignidad del templo. Y también deben contribuir realmente a la edificación de los fieles, a elevar el alma de Dios, no a que el fiel piense que está metido en la discoteca o en el antro. El texto del concilio recuerda el papel privilegiado que tiene el órgano de tubos en la tradición de la Iglesia, y que hoy debe seguir teniendo, porque en ningún momento se ha anulado esto. El padre Luis Alessio, en su hermoso libro El Rocío del Espíritu, señala como las cualidades más importantes del órgano de tubo la siguiente. Resulta ser el mejor soporte del canto de la comunidad. En segundo lugar, por su amplio índice acústico, por la variedad de colores tonales que se pueden obtener con este instrumento, y especialmente porque el sonido es sostenido y su rica paleta de colores y timbres es superior al de cualquier otro instrumento. Por eso es que se exalta y resulta mucho mejor el uso de ese instrumento, que es el órgano del tubo, para el canto de la comunidad. Dice el autor lo siguiente: me permito agregar yo que al menos en la Argentina, de donde es este autor, pero sospecho que en muchos otros países occidentales también, el sonido del órgano de tubos remite inmediata y espontáneamente a la liturgia. Para decirlo de modo más sencillo, se escucha un órgano de tubo y uno se imagina una catedral, incienso y un altar. Este fenómeno solo sucede con este instrumento, con el órgano de tubo, al menos en la experiencia personal del autor. Todos los demás instrumentos pueden ser asociados a espacios no sagrados. Usted escucha un güirro, se le viene el momento salsa, que estoy en una fiesta, que estoy ahí. Usted escucha guitarra eléctrica, usted se le viene al momento la música rock, un concierto de Metallica. Es decir, hasta en esto se encuentra cierta lógica. El órgano, en cambio, el órgano de tubo, está ya asociado indefectiblemente al culto divino de la Iglesia Católica. Algunos músicos, amantes del órgano, aceptan y citan esta primera afirmación conciliar de buen grado, que se ensalza el órgano de tubo, pero rechazan teórica y sobre todo categóricamente en la práctica la segunda afirmación del concilio, que dice que pueden ser admitidos otros instrumentos. Hay quien incluso acusa al Concilio Vaticano II de haber interrumpido la tradición y haber propiciado así un desastre en el ámbito litúrgico, cosa que ya hemos desmentido también en nuestro canal. Hemos visto que hay una continuidad de la tradición litúrgica. Y sí, se ha producido un desastre en el ámbito litúrgico, es cierto. Puede darse esa impresión. Por momentos puede dar la impresión de que hay caos en el ámbito de la música litúrgica y que es un hecho. Pero esto no se debe en este tema al concilio. No es culpa del concilio, sino a que no se le ha leído ni obedecido. Ese es el problema que hoy seguimos viendo en la actual
en la actualidad de la Iglesia Católica. Que este concilio, celebrado hace más de 50 años, todavía es desconocido, ya no solo por los fieles, sino por los mismos curas de hoy, que no lo conocen, no lo han leído y mucho menos puesto en práctica como lo pide el concilio, sino a su libre interpretación, la libre interpretación de cada cual, y ahí es donde se encuentran los problemas. En particular, creo que las conferencias episcopales, continúa el autor, que es la autoridad territorial competente que nos dice el concilio, no ha dedicado el suficiente tiempo y esfuerzo en hacer este discernimiento y selección en el campo que nos corresponde a nosotros. El suficiente esfuerzo y discernimiento para seleccionar los instrumentos adecuados para la liturgia. Este es un error de muchas conferencias episcopales. Es cierto que siempre hay desobedientes, eso por todos lados lo vamos a encontrar, tanto curas desobedientes como laicos desobedientes, y no faltará más de algún obispo desobediente a la iglesia en este sentido. Pero también es cierto que es más fácil obedecer cuando las normas universales y locales son más claras. Si la iglesia ha establecido algo universalmente y esto mismo se adapta a nivel de las iglesias locales y se expresa de forma clara en un documento o diversos documentos y que se den a conocer a través de una comisión correspondiente, las cosas serían diferentes. Otro gallo nos cantaría, decimos popularmente en Nicaragua. Pero no sucede así y ese es el problema. Que la Iglesia Universal establece una cosa, por acá un obispo dice otra cosa, por acá dice otra cosa y aquí vienen los conflictos. Vienen los conflictos. Porque es cierto también que algunos traducen el pueden, que dicen los textos, por el deben ser admitidos. Que el texto diga algunos instrumentos pueden ser admitidos, significa que hay unos que sí, hay otros que no, y que pueden admitirse, ahí sí a criterio del párroco, usarlos o no, si pueden ser admitidos, pero no es una obligatoriedad, deben ser admitidos y por tanto tienen que meter todos los instrumentos a la misa. Eso no lo dice el concilio, no lo dice. Y omite a esta gente de decir que el concilio pone condiciones para que un instrumento sea aceptado en la iglesia, para la liturgia. Y para matizar y rebatir la afirmación según la cual la apertura a otros instrumentos ha sido un grave error del concilio, nos parece oportuno citar nuevamente un poco conocido texto de Pío XII. Pío XII, recuerden, fue el papa que estuvo en la Segunda Guerra Mundial. El papa antes del concilio, mucho antes del concilio. Muere Pío XII, se elige a Juan XXIII, que va a ser el que apertura el concilio. Después viene Pablo VI, son los papas del Concilio Vaticano II. Entonces estamos situados en un papa preconciliar, bastante preconciliar, que en su encíclica Musicae Sacrae de 1955 va a decir lo siguiente, imagínense, 1955, 10 años, una década antes de ser convocado el concilio. Dice lo siguiente: entre los instrumentos a los que se le da entrada en las iglesias, ocupa con razón el primer puesto el órgano, que tan particularmente se acomoda a los cánticos y ritos sagrados, comunica un notable esplendor y una particular magnificencia a las ceremonias de la iglesia, conmueve las almas de los fieles con grandiosidad y dulzura de sonido, llena las almas de una alegría casi celestial y las eleva con vehemencia hacia Dios y los bienes sobrenaturales. Miren con cuántas palabras bellas ensalzan los papas, en este caso particular Pío XII, a este instrumento valioso en nuestra liturgia, el órgano de tu voz. Pero, continúa el texto, además del órgano, hay otros instrumentos que pueden ayudar eficazmente a conseguir el elevado fin de la música sacra, que es la glorificación a Dios, con tal que nada tengan de profano. Escuchen bien los requisitos que ya va poniendo Pío XII. Instrumentos que nada tengan de profano, estridente, ese ruido insoportable, o estrepitoso, aquella gran bulla que suena de repente, que desdiga de la función sagrada o de la seriedad del lugar. Yo escucho un coro tocando un canto con estilo merengue o salsa, yo ya no siento que estoy en la iglesia, en un templo, en un espacio sagrado, siento que estoy quién sabe dónde. Sobresalen entre estos instrumentos, cita el Papa, el violín y demás instrumentos de arco, que tanto solos como acompañados por otros instrumentos de cuerda o por el órgano, tienen singular eficacia para expresar los sentimientos, ya tristes o ya alegres. Sí, violín, instrumento de arco, acompañado por otros instrumentos de cuerda. Aquí vamos viendo que son los instrumentos con los cuales el Papa apertura esta aceptación de otros medios
otros instrumentos musicales dentro de la liturgia, empezando con los instrumentos de arco, los instrumentos de cuerda. Y no se nos ha hablado de los instrumentos de percusión, por ejemplo, sino los de cuerda. El texto nos parece muy claro para evitar dos extremos que pueden darse entre los músicos. En primer lugar, admitir cualquier otro instrumento además del órgano. Eso es un extremo. Admitir cualquier otro instrumento, venga el que sea, que entre acá. Un error. El Papa da claras indicaciones, tanto sobre la profanidad de algunos instrumentos, como sobre su sonoridad. El Papa Pío XII dice claramente, por ejemplo, que los instrumentos estridentes o estrepitosos no deben ser admitidos en la liturgia. Eso es algo a lo que tenemos que entender. Recuerden, este documento se llama Musicae Sacrae. Se escribe Musicae Sacrae. Musicae Sacrae. Muy distinto del Musicam Sacram, que será otro documento sobre la música que es posterior al Concilio Vaticano II, que es de 1967. Entonces ya tenemos esta primera indicación. No es cualquier instrumento el que puede entrar. El que tenga cierto matiz de profanidad y que en su sonoridad sean estridentes o estrepitosos, no deben ser admitidos en la liturgia. En segundo lugar, otra postura es la de cerrarse ante la posibilidad de usar cualquier otro instrumento. No, solo el órgano de tubo está bueno, lo demás no sirve. Esa es otra postura muy errada. De hecho, esa es la actitud de algunos que ante la dificultad de la cuestión prefieren la solución de admitir solo el órgano de tubo o sus imitaciones, ¿no? El Papa menciona incluso un instrumento en concreto para este caso, el violín, e insinúa la presencia de otros instrumentos de cuerda. Entonces está claro, el Papa lo dice, se puede. Entonces, si yo quiero, no es que no sé si este va a convenir, no conviene, mejor no toquemos ninguno, solo el órgano. No, eso también es como cierta pereza en la formación y pereza en todo este ámbito. A quien pudiera objetar que el texto de Pío XII es antiguo o preconciliar, sobre todo esta gente que es muy liberal, y dice, ay no, eso era el Papa Pío XII, eso era en aquel tiempo, ahora aquí ya estamos en la época moderna, venga la batería, venga el órgano, vengan los bajos, las guitarras eléctricas. No. Quien puede objetar que el texto de Pío XII es antiguo o preconciliar, hay que recordarle a esa persona sencillamente que es Pío XII la fuente más citada por el Concilio Vaticano II. De hecho, las afirmaciones de la Sacrosanctum Concilium son casi calcadas de afirmaciones suyas, y que desde Benedicto XVI se viene insistiendo fuertemente en una hermenéutica de la continuidad y no de la ruptura. Eso ya se viene hablando desde Benedicto XVI, el Papa anterior apenas al que está reinando ahorita, que es el Papa Francisco. Entonces, no vengan con cuentos y mentiras e inventos. Si la esencia de la liturgia no ha cambiado con el concilio, tampoco las normas directrices sobre la música han cambiado en ella. Si somos de los que decimos que no ha habido este atropello y este cambio en la liturgia, bueno, tenemos que asumir también que las normas que ha dado el concilio tampoco han cambiado y tenemos que aceptarlas. No querramos practicar solo lo que nos convenga. Entonces, yendo a lo concreto, sigue en pie la pregunta del título. ¿Se pueden usar todos los instrumentos en la misa? Miremos lo que va a decir este otro documento que he citado, la Musicam Sacram, de 1967 al respecto. En su numeral 63 va a decir, para admitir instrumentos y para servirse de ellos, se tendrá en cuenta el carácter y las costumbres de cada pueblo. Hay que ver si estos instrumentos en esta región no pertenecen al ámbito más profano o al ámbito más sacro. En África, el tambor, más que ser de ámbito profano, está ligado a los cultos rituales, es decir, tiene un trasfondo sagrado. Entonces, es admitido en la liturgia porque tiene un trasfondo sagrado, porque el toque que se le da no es estridente, estrepitoso, ni tiene como fin distraer las mentes hacia lo profano, porque al contrario, liguen el pensamiento a esta cultura en específica al ámbito de lo religioso. Por ponerles un ejemplo, el carácter y las costumbres de cada pueblo es importante considerarlo. Los instrumentos que, según el común sentir, y el uso normal, solo son adecuados para la música profana, serán excluidos de toda acción litúrgica, así como de los pia et sacra exercitia, es decir, de los ejercicios sagrados y piadosos. Eso ahí está. También debe confrontarse este numeral con la instrucción dada el 3 de septiembre de 1958, numeral 70. Todo instrumento admitido en el culto
debe utilizarse de forma que responda a las exigencias de la acción litúrgica, sirva a la belleza del culto y a la edificación de los fieles. Esas tres son las exigencias. El empleo de instrumentos en el acompañamiento de los cantos puede ser bueno para sostener las voces, facilitar la participación y hacer más profunda la unidad de una asamblea. Es decir, sostener las voces, los instrumentos están ahí para el trasfondo musical, no para ser los protagonistas. Pero el sonido de los instrumentos, dice el numeral 64, jamás debe cubrir las voces sin dificultar ni dificultar la comprensión del texto. Jamás. No las debe cubrir. Todo instrumento debe callar cuando el sacerdote o un ministro pronuncia en alta voz un texto que le corresponda por su función propia. Porque ahí hay gente que está allí tocando, el padre ya está diciendo oración y ahí estaba todavía la guitarra dando el cierre del canto. El numeral 65 dice, en las misas cantadas o leídas se puede utilizar el órgano o cualquier otro instrumento legítimamente admitido para acompañar el canto del coro y del pueblo. Se puede tocar en solo, ¿verdad? Solo el instrumento, sin voces ni nada, antes de la llegada del sacerdote al altar, como una introducción. En el ofertorio, mientras están presentando los dones. Durante la comunión puede haber música solo instrumental y al final de la misa. Para el resto de los momentos tiene que haber letra, el Gloria, el Santo, el Cordero. Hay un texto que no se puede violentar. Entonces es necesario cantar y ahí no podría haber música solo instrumental. La misma regla puede aplicarse adaptándola correctamente en las demás acciones sagradas. El sonido solo de instrumento no está autorizado durante el tiempo de Adviento y de Cuaresma. Ahí sobresale el canto a capela. Durante el tríodo sacro y en los oficios o misas de difuntos. Entonces, el sonido solo de estos instrumentos, la música solo instrumental no está autorizada para esos momentos que hemos mencionado, dice el numeral 66. Ahora vamos a ver el último numeral que quiero citar de este documento, el numeral 67. Es muy de desear que los organistas y demás instrumentistas no sean solamente expertos en el instrumento que se les ha confiado, sino que deben conocer y penetrarse íntimamente en el espíritu de la liturgia, para que, al ejercer su oficio, incluso en la improvisación, enriquezcan la celebración según la verdadera naturaleza de cada uno de sus elementos y favorezcan la participación de los fieles. Entonces, esto creo que me parece vital e importante. Es la formación que deben tener los miembros de los coros para conocer el espíritu de la liturgia, adentrarse, introducirse en él. No que yo sé cantar, entonces vengo a cantar, pónganme el texto aquí, yo lo canto, y después a la hora de la misa está volando lengua, está haciendo otras cosas, está afinando instrumentos. No. Hay una muy mala formación en los hermanos del coro. Continuando con el documento de Info Católica, dice lo siguiente. La respuesta concreta a la pregunta que hemos hecho sobre cuáles instrumentos son admitidos admite variación según dos posibles situaciones. En primer lugar, si en tu país la conferencia episcopal admitió expresamente algunos instrumentos, además del órgano, esos instrumentos se pueden usar lícitamente. Si hay un listado que ha sacado la conferencia en un documento y dice, aquí se puede utilizar guitarra, se puede utilizar mandolina, se puede utilizar arpa, se puede utilizar, esos ya están aprobados por la conferencia y se pueden usar lícitamente. Punto, nada más que objetar. Ahí no hay nada más que objetar. Es lo que tenemos que tener claro. Nos guste o no nos guste. Después está la cuestión del cómo ejecutarlo. Que sea admitido este instrumento no significa que lo voy a tocar como se me dé la gana. Tengo que saber ejecutarlo para entrar en armonía con la liturgia y cumplir las normativas de la iglesia. Pero no se puede cuestionar como algo ilegal, ni es justo hablar, como suele oírse algunas veces, de profanación de la liturgia. Ahí está tocándose una guitarra en el templo acá, que ya está aprobado por la conferencia, no puede decir, ahí está un acto profano. No, siempre y cuando se respeten las directrices que se dan en cuanto al fin y el modo de ejecutar los instrumentos en la liturgia. En segundo lugar, otra situación que debemos considerar es que si en tu país la conferencia episcopal no ha hecho una explícita referencia a los instrumentos admitidos, será necesario indagar entonces en el obispo diocesano y su comisión de música sacra, a ver qué dicen. Y si el obispo no se expresa y tampoco tiene comisión, pues entonces ahí
estamos en una situación donde se debe regresar una vez más a los principios antes citados y que aparecen en el Concilio Vaticano II. Nos vamos a ajustar a lo que nos dice la Iglesia en su legislación universal. Bueno, dejo para este supuesto algunas observaciones, fruto de la reflexión y la experiencia, dice el autor, que valen también para discernir el modo de ejecutar los instrumentos aprobados. En primer lugar, hay que tener en cuenta que no todos favorecen el clima que necesita una celebración litúrgica. Es importante darse cuenta de que cada instrumento tiene sobre quien escucha un efecto diferente y que remite también a contextos vitales diversos. El órgano de tubos, como ya hemos mencionado, es un instrumento que inequívocamente se asocia en nuestra cultura con lo sagrado, con las celebraciones litúrgicas y en el sentido más amplio, con Dios, con lo trascendente. Una guitarra eléctrica se asocia con la distorsión, por ejemplo, remite a un recital con humo, con luces de colores, remite a lo dionisiaco, aquel tipo de música que ya hemos hablado, lo dionisiaco, perdón, y a los impulsos más que al orden y que a la armonía que requiere la liturgia. Un güiro, a la música bailable y a la fiesta mundana, eso remite. Esos dos instrumentos, por ejemplo, están tan completamente identificados con contextos profanos que no podrían insertarse en el universo litúrgico de forma legítima y coherente. Recordemos lo que dice Musica Sacra 66. Sin embargo, cuidará especialmente de que a título de solemnidad no se introduzca en la celebración nada que sea puramente profano o poco compatible con el culto divino. Esto se aplica sobre todo a la celebración de los matrimonios, donde vemos que tanto de parajuste se arma con los instrumentos. En las misas de 15 años y en las misas de matrimonio hay que poner mucho orden. En segundo lugar, un tema recurrente es el relativo a los instrumentos de percusión. ¿Se pueden usar estos, los tambores, los platillos? ¿Es conveniente? Solo podrían llegar a entrar en la liturgia si cumplen una función plenamente ministerial. ¿Qué significa esto? Que si en cierto modo desaparecen, queden escondidos, sosteniendo el canto y el tiempo del mismo, pero no teniendo un protagonismo excesivo que no favorecerá la concentración de los fieles, sino su dispersión. Y esto es extremadamente difícil. No es imposible, pero sí difícil. Y solo se da de manera eficaz en la música sinfónica. Cuando hay una sinfonía que va a tocar, ahí sí puede entrar, porque la sinfonía puede poner este equilibrio para este instrumento. De lo contrario, no es así. No es así. Hay que hacer un atento discernimiento al respecto, ya que muchas veces se han hecho experimentos, perdiendo de vista el fin de la música instrumental y haciendo su show con tambores y toda la cosa, que no es bueno. Por otra parte, es indispensable que el músico conozca bien su instrumento y lo ejecute con la mejor calidad posible. Un órgano de tubos excelente puede ser pésimo para una celebración si el que lo ejecuta no sabe hacerlo. La guitarra, que es uno de los instrumentos más usados hoy, puede tocarse muy bien, mal o muy mal. Lamentablemente, la mayoría de las veces se toca mal, pero conocemos modos de interpretarla que realmente favorecen la oración a la vez que sostienen la afinación y el ritmo. Es importante que el músico de la iglesia, si es que también lo es en ámbito profano, sea de música popular, folclórica, etc., comprenda que su instrumento y su forma de ejecutarlo deben pasar por una pascua, una transformación, deben morir y resucitar. Y así es claro que no es lo mismo acompañar el canto de comunión que una chacarera, que es un baile popular argentino, en un escenario. No es lo mismo estar tocando el canto de comunión que estar en un recital. No es lo mismo. También, o mejor dicho, tampoco se trata de innovar por innovar. Muchas veces sucede que cuando se da demasiada importancia a la multiplicación de los instrumentos, pasa a un segundo plano el canto y la participación de la asamblea y la celebración se transforma en un recital de música. Suele suceder que en las iglesias con altos volúmenes, en las iglesias donde se llevan muchos instrumentos y sobre todo si se les ejecuta a altos niveles, a altos volúmenes, aunque estén aprobados, la gente deja de cantar.
Ahí es donde debemos recordar que algunas veces, sobre todo en la liturgia romana, menos es más. La liturgia no es el lugar para las simpáticas novedades, sino de las repeticiones solemnes, solía decir Benedicto XVI. Algo obvio, pero que no quiero olvidar mencionar, es que si el instrumento es de cuerda, que esté afinado, por el amor de Jesucristo, que esté afinado. ¿Qué sucede cuando no hay quien ejecute bien los instrumentos? Esta suele ser una realidad de muchas comunidades. Ya con esto estoy terminando. Creo que es necesario evitar dos extremos. Permitir solo a los especialistas o a los profesionales, o el otro extremo, o admitir a cualquiera sin ningún tipo de filtro. Dos extremos que deben evitarse. Según la experiencia de este autor, aunque el músico sea aún inexperto, si es capaz de ejecutar su instrumento sin perder el tempo, es decir, la velocidad con que se interpreta una composición musical, y es capaz de acompañar con armonía, la armonía que corresponde al canto, aunque este músico no sea un virtuoso, puede ser admitido. Porque con esas dos características estará ayudando enormemente a la belleza y dignidad del canto de la asamblea, sosteniendo a la vez el ritmo y la afinación. Eso sí, que no se conforme con saber 4 o 5 acordes, que estudie, que se forme y que mientras tanto toque bajito, es la recomendación. Por último, no a la guerra entre nosotros. Hay que recordar esto importante. Nunca es bueno llevar este tipo de debates del plano musical o litúrgico al plano personal. Algunas veces, sin darnos cuenta, o peor aún, dándonos cuenta, caemos en la descalificación del otro por su opinión, llegando a verdaderos enfrentamientos. Descalificamos a una persona porque opinó algo que tal vez no iba con nuestro ideal. Ni una persona es más santa o más piadosa por ejecutar y preferir el órgano de tubo, pero tampoco es un retrógrado o un rígido. Ni otro tampoco es un progresista o un superficial o un tibio por ejecutar el violín o la guitarra. Ni tampoco es más eclesial ni tiene más olor a oveja por tocar la guitarra. No, hay que tener equilibrio. He conocido santos organistas y también organistas muy inmorales. Y he conocido santos guitarristas y también otros incoherentes y superpecadores, dice el autor. Lo mismo digo yo. Mantengamos nuestro discernimiento en la obediencia al magisterio, a sus criterios y sobre todo recordemos que el músico, sea que cante, sea que ejecute un instrumento, ha de hacerlo de rodillas en este sentido, para Dios y para el servicio del pueblo, preparándonos para cantar en la eternidad un canto nuevo para el Señor. Eso es lo que deben de buscar los músicos en la iglesia, en la liturgia. Aquí tienen pues la respuesta a qué instrumentos deben ser admitidos. Que no sean profanos, que no sean estridentes, que no sean estrepitosos, que no transporten a ámbitos que son distintos al eclesial, al litúrgico, al celestial. Entonces, de ahí lo demás, aquí tenemos la respuesta, buscar la aprobación de los obispos para ciertos instrumentos, ver si están aprobados o no, cuáles corresponden, tener en cuenta el factor cultural y viendo que sea adecuado según las normas del concilio y las diversas normas de los distintos documentos que ya hemos mencionado acá. Muy bien, con eso concluimos toda esta sección del canal dedicada al canto, a la música, a las voces. Dios primero, la próxima sesión entraremos a un tema nuevo. Les recuerdo suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si no lo han hecho, nuestro canal Misterio de Fe, y también visitar nuestros otros dos canales, Creo, Señor, Yo Creo, y Santo Debo Ser, así como darle like a nuestra fanpage en Facebook, @WalterFajardo20. Muy bien. Abrimos ahora los micrófonos para escuchar sus opiniones, sus comentarios. Les pido disculpas si les robé un poquito más de tiempo. Trato de que siempre duren 1 hora las formaciones, pero con temas así ya para cerrarlo mejor, pues nos excedimos 5 o 10 minutitos para que ya quedase concluido. Pero si hay algún comentario, querida hermana Giovanna, en YouTube, los que están conectados por ahí, o acá en Zoom, por favor, le da lectura. A través del YouTube, Elizabeth Mendoza nos comenta lo siguiente. Buenas noches, hermano Walter. Qué lástima saber que nuestras parroquias en su mayoría sí tienen coros acompañados de instrumentos que nada tienen que ver con lo que nos explica hoy. Eso es todo. Gracias, hermana Elizabeth. Comparto su dolor y su pesar en esta situación. Es doloroso,
porque sé que muchos coros tienen muy buena intención, son personas con una buena intención, pero no basta y no es suficiente la buena intención. Para hacer las cosas hay que hacerlas bien, sobre todo en el ámbito de lo religioso, de lo sagrado, lo que tiene que ver con Dios, o es mejor no hacerlas, o es mejor no hacerlas, porque si no vamos a buscar hacer lo que conviene, lo adecuado y como la iglesia manda, pues tampoco estamos ayudando ni a la fe del pueblo, ni haciendo un bien a la comunidad. Al contrario, nos convertimos en objeto de tentación para las personas, para la murmuración, para la crítica, para el chisme, para lo que sea, para los malos comentarios. Porque sí, llegamos a iglesias donde el canto, dice uno en su interior, preferiría que no cantaran antes de estar oyendo estas bullas que ensordecen y que dispersan a la asamblea, no la dejan concentrarse en lo sagrado. Esto es muy lamentable y no pasa solo aquí en México, eso se ve en muchos países, sobre todo aquí en Latinoamérica, donde hay poca educación musical del pueblo. Lógico, si desde las escuelas públicas que han tomado los distintos estados, los distintos gobiernos, no se le enseña al pueblo a tener esta valoración por la historia de la música, por las artes, a fomentarse este tipo de formación musical entre los ciudadanos, mucho menos esta misma gente que forma parte de nuestra iglesia va a tener esta capacidad para descubrir la riqueza de la música en nuestra iglesia y poder entonar maravillosos cantos al estilo de las misas del medioevo o al estilo de las misas más recientes, preconciliares y conciliares. No, no lo va a ver, porque nuestro pueblo es ignorante en muchas cosas a nivel de educación general, muy básica, y también es ignorante en estos aspectos. Entonces debemos comprender, pero debemos instruir. Y el problema está en que muchas veces los curas párrocos no se comprometen en la instrucción de los distintos miembros de los grupos que sirven en la liturgia, como pueden ser los lectores, los monaguillos, los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, pero también el coro. No hay un compromiso a veces de parte de los párrocos, de buscarles un maestro, un profesor o él mismo, instruirles en aspectos de liturgia, en aspectos de la música, en los cantos. No, no lo vemos. Entonces nuestro pueblo sigue pereciendo por falta de conocimiento y por falta de buenos pastores. Eso sucede, es lamentable, pero no podemos taparnos los ojos y los oídos y hacernos ciegos y sordos ante esta situación. Gracias por su comentario, aunque breve, pero muy atinado, hermana Elizabeth. Muy bien, no sé si hay alguien más que quiera comentar en YouTube o en Zoom, acá de los que están conectados en vivo. ¿Hay algún otro comentario, hermana Joana? No, es el único. Muy bien. De los que están acá en Zoom, ¿alguien quiere comentar algo? Bueno, Walter, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde, por favor? Carmen, de aquí del Estado de México. Mi hermana Carmen, le escuchamos. Ahorita todo lo que nos ha llevado así de la mano, es triste no darnos cuenta de la alta que tenemos en nuestra iglesia. Esto es por falta de preparación, por falta de, pues, este desánimo de no querer saber, conocer. Y tristemente caemos en estas situaciones. A veces pensamos, cuando tenemos este desconocimiento y este tipo de música, empezamos a deformar todas las cosas. Y lo más triste, pues que son nuestros pastores, ¿verdad? Los que permiten toda esta situación y nos van llevando, pues así también ellos en esta situación, en esta ola, y perdemos lo que es la riqueza de la esencia de nuestra iglesia. Ojalá que todos, empezando por nuestros pastores, que tuvieran esta caridad, esa paciencia para también estarse instruyendo y llevarnos de la mano. Y no nada más porque son costumbres que las sigamos y que sigamos cayendo en esos errores para seguir deformando todo esto. Hermano Walter, pues muchas gracias, que Dios los siga bendiciendo por todo este conocimiento que nos comparte, que de alguna manera pues sí nos empieza, a mí en lo personal, veo las cosas aquí en mi parroquia y digo, de verdad que estamos muy mal, pero poco a poquito ojalá que todos tengamos esa necesidad de querernos acercar y adquirir un poquito más de conocimiento y sacarle provecho a toda esta riqueza que tenemos de nuestra religión católica.
Gracias, hermano Walter, que Dios los siga bendiciendo. Amén. Muchas gracias a usted también por su comentario y me encomiendo a sus ruegos, a sus humildes oraciones también. Cuentan ustedes con las mías. Sí, es un sentir general el que estamos compartiendo. Y hablar acá en este programa de que las cosas están mal, no es que seamos criticones de la iglesia, como a veces se nos acusa, de que ustedes solo viven criticando todo está mal para ustedes. No. Es que somos personas, somos seres pensantes, capaces de observar la realidad objetivamente y formarnos criterios para discernir las cosas. Yo no puedo llamar a algo malo como algo bueno solo para estar de acuerdo con la mayoría o para no caerle o mal a alguien o no disgustar a alguien. No se trata de vivir encapsulados en un irenismo que se construye en base a un lenguaje políticamente correcto, buscando cómo estar ahí bien con los demás. No. En la iglesia estamos llamados a la conversión y la conversión implica superación, implica proceso, donde hay aprendizaje, donde hay experiencia, donde vamos dando estos pasos de transformación. Y esto tiene que hacerse también en nuestras realidades eclesiásticas, en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, en nuestras pastorales. Tenemos que lograr hacerlo. Y para ello necesitamos formarnos y abrir bien los ojos y los oídos para poder captar la realidad objetiva y hacer un análisis en base a los hechos evidentes y después ahí actuar. Cuando yo digo algo aquí está mal, es porque lo estoy viendo y estamos oyendo a la iglesia en su enseñanza, en su magisterio, y estoy viendo la realidad objetiva en mi parroquia, en mi comunidad, y esto no hay concordancia. Yo puedo decir objetivamente, aquí hay un problema, y eso no es algo subjetivo que depende de mí, depende de la realidad observable. Entonces, es algo que tenemos que superar, queridos hermanos, también. Quitarnos ese miedo de decir las cosas que están mal, por temor a que se nos acuse de criticones o de estar en contra de la iglesia, el papa, los obispos, como mucha gente suele atacar a veces sin saber. Es importante en esto formarse para poder ayudar, ser agente de cambio en nuestras parroquias. Si usted es un cristiano que se forma, usted que me está viendo, que me estoy yendo, si usted es un cristiano que se forma, que tiene conocimiento, cuando usted vuelve a insertarse en su realidad parroquial, en su realidad pastoral o comunitaria, usted se vuelve luz en medio de las tinieblas. Usted es capaz de ayudarles a otros. No, esto no lo hagamos porque esto está mal y aquí están las bases. Miren, aquí vean este programa o vayan a tal documento, vayan a leer tal cosa. Esto lo podemos hacer así diferente. Podemos hacer esto, ser agentes reales de cambio en nuestras parroquias, en nuestras comunidades cristianas. Pero si estamos en la pereza de no formarnos, o peor aún, en el miedo de una vez formados no poder decir esto porque me van a criticar o me van a atacar, entonces aquí no va a haber ningún cambio nunca. No va a haber ningún cambio nunca y vamos a ser esclavos de Satanás que nos ata, nos encadena para vivir siempre en el error, en el temor, en la tibieza. Y nosotros hemos sido llamados por Cristo a estar en la verdad que nos hace libres, no en la mentira, para caerle bien a todo el mundo. Así que, hermanos, valor. En esto mucho valor y empeño. Por favor, orando al Señor que nos dé la gracia para esto. No sé si alguien más quiere compartir algo, comentar algo. ¿Hay algún otro comentario por ahí, hermana Giovanna? Sí, hermano Walter, de María de los Ángeles Flores, dice muchas gracias. De María de los Ángeles, por YouTube. ¿Qué dice? Así es, dice, muchas gracias por todo lo compartido hoy. Cada vez aprendo más. Sí. Muchas gracias, hermana María de los Ángeles. Dios también le bendiga y le ayude a seguirse formando y a aprender cada día más sobre nuestra Santa Madre Iglesia. Pero como aquí les he dicho, yo no les vengo a transmitir enseñanzas del hermano Walter. No. A mí no me importa. A mí cuando me muera, pues que borren mi nombre de todos lados, no me interesa. Yo lo que quiero es que conozcan lo que la Iglesia nos transmite, porque es nuestra madre y es la columna y fundamento de la verdad, dice la Sagrada Escritura. Eso es lo que nos debe interesar a nosotros. Y como cristianos aquí en estos cursos, por lo menos en estos cursos, se les transmite la Sagrada Tradición, el Sagrado Magisterio, la Sagrada Escritura. Aquí no venimos a inventar nada ni dar opiniones personales. No se trata de cuestiones opinables, sino de formación doctrinal, magisterial, conocimiento de la fe y de la Iglesia. Así que, a echarle ganas. Muchas gracias. No sé si hay algún otro comentario. No, hermano Walter, son todos.
Perfecto, entonces vamos a concluir nuestra sesión de este día poniéndonos en la presencia de nuestro buen Dios. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios nuestro, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias, porque nos has permitido vivir este momento de formación, que todo este conocimiento pueda devenir luego en una transformación de nuestras realidades comunitarias, pastorales, parroquiales, de nuestra vivencia de fe cristiana. Haznos, Señor, simiente saludable para estas comunidades, faro, luz, ahí en medio de las tinieblas de nuestros hermanos. No somos los mejores, Señor, pero somos los imperfectos que nos hemos puesto en las manos del ser más perfecto, del Todopoderoso para poder hacer esto una realidad. Aquí estamos, Señor. Haz de nosotros lo que quieras, como quieras y cuanto quieras. Tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor. Que el Espíritu Santo nos ayude en esto. En tus manos ponemos a nuestras comunidades. Que la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, la siempre Virgen María, de los santos y de los ángeles, nos alcancen de ti esto que te pedimos. Y que todo sea para mayor honra y gloria tuya. Te tenga a ti todo como su fuente y tenga en nuestra vida todo. Tienda nuestra vida toda completa hacia ti como a único fin. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sub tuum presidium confugimus, Santa Dei Genitrix, nostre deprecationes nelle spicias in necessitatibus, sed a periculis cunti libera nos semper. O Virgo gloriosa et benedicta. Amén. Sancte Micael Arcangele, defendenos in prelio, contra quis insidias diaboli esto presidium. Impere dili Deus supplices te precamur. Tuque prince milice celestis, Satan aliosco spiritus malignos, et perditionem animarum propagantem in mundo, divina virtud in infernum detrude. Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No me dejes solo, que sin ti me perdería. En la hora de mi muerte llévame feliz a los brazos de Jesús, José y María. Amén. Ave María Purísima, sin el ave concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Que el Señor